Vamos a ver una breve explicación del código del motor paso a paso. En primer lugar, declaramos los pines y las variables que vamos a emplear, iniciamos la comunicación con el puerto y activamos la interrupción del sensor fin de carrera. En la función del sensor fin de carrera ponemos a cero las variables que nos indican que estamos en 0 grados, y aquí tenemos una función que, metiéndole un número determinado de pasos y una dirección, mueve el motor con esas características. Para saber cuántos pasos y en qué dirección se debe mover, tenemos esta gran función que, dependiendo del ángulo que le metamos, da igual cuál sea, lo transforma entre 0 y 360, y una vez tiene ese valor, determina si es mejor girar en sentido antihorario o en sentido horario para realizar el camino más corto, y determina el número de pasos que se tiene que mover. En el bucle principal, por defecto se inicia la búsqueda del sensor fin de carrera, y una vez lo encuentra, el motor se para y espera una nueva instrucción. Si se le mete otra vez la instrucción de buscar el sensor fin de carrera, vuelve a moverse indefinidamente hasta que lo encuentra, y si se le mete un ángulo a una velocidad determinada, llama a sus funciones para mover dichos grados a la velocidad pedida. Este es el esquema que hemos seguido para el montaje del motor paso a paso. El driver es un Pololu DRV8825, un driver típico para mover motores paso a paso. Hemos conectado el motor las bobinas del motor al driver en sus correspondientes pines y lo hemos alimentado mediante 12 voltios. Hemos conectado las señales de dirección y step a los pines de Arduino correspondientes para saber en qué dirección y cuántos pasos debemos moverlo. Y el sensor fin de carrera lo hemos alimentado a 5 voltios con una resistencia para intentar paliar los rebotes. Todas las tierras están conectadas, aunque aquí no se aprecie, y hemos conectado también las señales de slip y reset a los 5 voltios de Arduino para poder mover el motor. Para evaluar la calidad de giro del motor, primero vamos a conectarlo a la GUI de MATLAB. Para ello escribimos el puerto serial que queremos comunicar, con mayúsculas. Lo conectamos, ya está conectado a MATLAB. Y ahora primero vamos a decir que busca el fin de carrera. En cuanto pulsemos un botón que está en nuestra protobar, pues decidiremos el 0. Dale. Espera en el tornillo. Usaremos los tornillos como referencia para decir 90 grados o no. Y gracias a la GUI de MATLAB manejamos la posición y la velocidad a la que queremos enviar el motor. Ahora le decimos 0. 90 y le cambiamos la velocidad a una velocidad más rápida. Sigue funcionando. Bien. Bien. Vamos a cambiar de posición, por ejemplo a 170. Comprobamos que va por el camino correcto, no el más largo. Le enviamos, por ejemplo, a 180. Si cambiamos números, por ejemplo ponemos 257 2500, pues hace el cálculo, decide cuál es el número en factores de 360 y nos envía al ángulo correcto. Por ejemplo, si le ponemos 100, nos enviaría al ángulo 100, esté donde esté. Volvemos al 0 y volveríamos al 0 inicialmente obtenido. Si queremos, le damos a buscar fin de carrera y se vuelve a mover el motor hasta que nosotros decidamos con un botón dónde está. Y podemos volver a repetir todos los pasos anteriores. Ya está. Voy a realizar una breve explicación del funcionamiento del programa de control del motor de corriente continua. En primer lugar tenemos la declaración de los pines y de las variables que hemos utilizado para controlar el motor, así como de las variables que hemos necesitado para efectuar la lectura de los comandos enviados desde MATLAB. A continuación tenemos la interrupción que hemos programado para realizar la lectura del encoder. Cabe destacar que solo hemos asignado interrupción a una de las señales del encoder debido a que la otra nos daba problemas. Y aunque esto supone perder sensibilidad, hemos preferido prescindir de esa segunda señal, salvo para conocer el sentido de giro del encoder. Tenemos también la interrupción de detección del final de carrera
y la inicialización en la función setup. En ella se inicia la comunicación con el puerto, se declaran los pines del motor como salidas y se asocia la interrupción del encoder, no la de final de carrera. En el bucle del programa hay tres tareas que se realizan de manera simultánea y constante, que son la lectura del puerto, la actualización de la posición por interrupciones y un seguimiento que consiste en una impresión por pantalla de determinadas variables que nos han ayudado a controlar el motor. Dependiendo de qué se lea en el puerto, si la indicación es la de buscar el 0, se activa la interrupción del final de carrera y se pone el motor en marcha, de manera que cuando se detecta el final de carrera se detiene el motor y se actualiza la posición a 0. En caso de que el comando sea un ángulo de destino, este ángulo se interpreta, lo cual significa que si es negativo se convierte en positivo, si es mayor de 360 se convierte en menor de 360, y además se interpreta cuál es el camino más corto que debe tomar el motor para llegar a dicha posición en función de dónde se encuentra. Una vez encontrado ese camino, se pone en marcha el motor con una velocidad proporcional a la distancia que debe recorrer hasta que llega a la posición de destino, en cuyo caso se detiene. Si ocurriera la situación de que el motor se pasa de dicha posición, volvería a entrar en este bucle, pero teniendo una diferencia de posición en el sentido contrario, lo cual le llevaría a corregir su posición hasta llegar a la deseada. Este es el esquema que hemos seguido para montar el motor de corriente continua. Hemos hecho un puente en H, hemos conectado el motor al chip, lo hemos alimentado con 12 voltios y los pines correspondientes los hemos conectado al Arduino a los pines de PWM para poder modular la tensión y de este modo la velocidad. Además, el encoder lo hemos conectado a los pines de interrupción para que nos estén llegando siempre las posiciones y lo hemos alimentado a 5 voltios. Y le hemos puesto estas resistencias para poder paliar los rebotes. El sensor fin de carrera también está alimentado a 5 voltios a un pin de interrupción por el mismo motivo y la resistencia también para intentar disminuir los rebotes. Vamos a hacer la prueba del motor de corriente continua. Primero abrimos la WI de MATLAB y metemos el puerto al que está conectado Arduino y le damos a conectar. Ahora le damos a que busque el fin de carrera y pulsando el botón seleccionamos nuestro 0. Entonces vamos a empezar a meter ángulos, vamos a hacer la prueba con 180 y 0 varias veces. 180. Volvemos a 0 ahora. Se puede observar que hay un poco de error de posición. Ahora 0 otra vez. 180. 0. 180. 0 otra vez y ahora vamos a meterle un ángulo cualquiera y veremos que va por el camino más corto. 270. Ahí está. Y si le metemos 90 va a la posición 90. Bien.